si del novio o de la novia podemos adoptar el tuteo, que yo creo que es más cómodo y menos frío, ¿no? Para todos. Buenas tardes y gracias por haber acudido. Vamos a ver, los libros son complicados, ya sabemos todos que no es una tarea especialmente masiva ni que llame a grandes multitudes, pero bueno, ya los que estamos aquí sabemos de qué va esto, o sea que no hay por qué extrañarnos. Vamos a comenzar el acto. Yo invité a Porfirio Sanz Camáñez, que es director del Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, al que conozco muy poco, aunque tenemos una buena relación por los medios electrónicos y tal, pero no tenemos poca relación personal, y rápidamente me dijo que sí. Entonces quiero agradecerle que esté aquí con nosotros. Yo quería de alguna manera que la universidad estuviera presente en la presentación de este libro. Y también va a intervenir hoy Ángel Romera, que es el autor de uno de los capítulos, un capítulo central muy importante en el libro. Primero hablará Porfirio, luego diré unas cosas genéricas o generales un poco sobre el conjunto del volumen, y a continuación y por último ya cerrará las intervenciones Ángel Romera. Decir nada, que esta presentación hoy es la primera, mañana lo presentaremos de nuevo en Toledo con otra mesa distinta, con autores de Toledo. Esta región es muy complicada y bueno, de un sitio a otro parece muy sencillo, pero a la postre no resulta tan fácil. Pero vamos, no me entretengo más. Porfirio, cuando tú quieras, te escuchamos con atención. Buenas tardes. Mis primeras palabras son de agradecimiento a Alfonso González Calero, con el que no he tenido ocasión de compartir excesivo tiempo, pero sí en alguna ocasión pues, nos hemos podido encontrar en el lugar donde ahora mismo trabaja, llevando a cabo pues, determinadas actividades culturales en la Biblioteca de Castilla-La Mancha en Toledo. Y precisamente le solicité, digo, bueno, algunos breves rasgos biográficos, porque yo mismo no te conozco demasiado, ¿no? Pero sí empatizamos mucho porque conocía de algunas de las obras que él ya venía publicando y que están aquí: Cultura en Castilla-La Mancha en el siglo XIX, también Cultura en la Mancha, Castilla-La Mancha en el siglo XX, y bueno, y colaboraciones que él ha llevado pues desde todos los ámbitos, porque es un gran conocedor del mundo de la cultura en Castilla-La Mancha y ha sido muy entregado a todo este tipo de actividades, ¿no? Como redactor además de Diario El Sol, como director del Centro Regional de Televisión, en fin, cuestiones que dicen mucho de él y de esa aproximación a los medios de comunicación y a esa tarea y labor de difusión que ha realizado y que sigue haciendo, ¿no? Y yo creo que cuando me pidió que le acompañara para la presentación del libro, pues no lo pensé demasiado, aunque pudiera desconocer mucho más el siglo XVIII por mi propia vinculación profesional a comienzos del XVI y del XVII en la época moderna, pero me pareció que podía ser muy interesante la mirada también de un modernista de la edad moderna temprana sobre la Castilla-La Mancha del siglo XVIII. Y desde ese punto de vista, yo creo que lo primero que debemos de valorar es la trayectoria que se ha seguido en los estudios sobre Castilla-La Mancha en los últimos 30 años, ¿no? Y no es menos cierto que el impulso regionalista, todo lo que ha tenido que ver con España y las autonomías, la propia creación de la Universidad de Castilla-La Mancha y el nacimiento de determinadas instituciones y centros de estudios, algunos pues al calor de la universidad, otros pues en el entorno de las diputaciones, como pues, el Instituto de Estudios Manchegos, el de Estudios Albacetenses, la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, instituciones similares en Cuenca, con la Real Academia Conquense, pues nos han permitido empezar de alguna manera a profundizar en lo que venía siendo pues, un auténtico desconocimiento como era la Castilla-La Mancha del siglo XVIII, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que el libro recoge muy bien el sentido de lo que se pretende y sus propios objetivos. Yo creo que también podía haberse llamado un viaje a la Castilla-La Mancha del siglo XVIII, ¿no? Porque en los tres grandes capítulos, el que está dedicado a la economía, a la arquitectura y a la literatura, bueno, pues el fundamento de cronistas, de relatos,
de distintas miradas de los viajeros, tanto nacionales como extranjeros, sobre el espacio en el que se iban ubicando, es yo creo que de un enorme interés, ¿no? Muchas de esas figuras aparecen también recogidas después en ese largo glosario de más de un centenar de biografías que, bueno, creo que es un documento de trabajo importante, y me decía Alfonso, coordinador, que no era sino una aportación para empezar a trabajar, ¿no? Y yo digo que afortunadamente es una aportación desde la que se puede empezar a trabajar, pero con una buena base, ¿no? porque ya es algo bastante sólido. Y con una cronología que también es amplia, en un libro que como pueden ver, tiene pues un gran número de páginas, ¿no? Algo que ya no es para las editoriales en estos momentos algo o una forma muy acostumbrada, ¿no? Es un libro enormemente, por lo tanto, importante. Y 3 capítulos de los cuales algunos de ellos son prácticamente una auténtica monografía. El capítulo 3 dedicado a la literatura son en sí mismas 150 páginas, ¿no? Lo que ha sido en sí mismo ya un libro propiamente como tal, ¿no? Yo querría referirme fundamentalmente a lo que son los 2 primeros aspectos de los primeros capítulos, entre otras cosas porque nos acompaña Ángel Romera, que es el autor del capítulo dedicado a la literatura y a todo lo que tiene que ver con el mundo de la literatura de viajes, que a mí me ha llamado mucho la atención y que en el pasado también me ha permitido contraer algunos compromisos personales en el ámbito de la investigación, sobre todo en el ámbito de la literatura del siglo XIX, ¿no? Y por eso algo también comentaré. Pero el aspecto fundado en el ámbito de la economía, que es ese primero de los grandes capítulos, y que está muy bien escrito por el profesor Miguel Ramón Pardo, que es profesor de Historia Económica en la Facultad de Economía de Albacete, nos ofrece una serie de pautas que yo considero pueden resultar claves para todo aquel que se acerque a entender las transformaciones acaecidas en Castilla-La Mancha durante el siglo XVIII y la lentitud de ese proceso modernizador. Y nos lo explica, porque de una forma detallada podemos encontrar todas aquellas dificultades para que Castilla-La Mancha se pudiera subir a ese tren reformador y al mismo tiempo transformador y ahondar en las claves económicas y sociales de los siglos XVI y XVII. Y no lo hace solo abordando las cuestiones económicas, sino los fundamentos incluso demográficos. Todos conocemos, si ponemos o echamos nuestra mirada hacia los siglos XVI y XVII, que entendemos que la región castellano-manchega mantuvo una serie de constantes vitales similares a las de otras poblaciones del antiguo régimen, con altas tasas de natalidad, de mortalidad, sobre todo además infantil, con altas tasas de inicialidad en épocas normales y sin faltar las mortalidades o mortandades catastróficas debidas a esos fenómenos que fueron auténticos caballos de batalla en la época moderna. Las epidemias, las malas cosechas, los desastres naturales y todo ello con carácter periódico. Por tanto, durante el siglo XVI hubo unas tasas de crecimiento importantes, se recogen en el libro y se situaron en torno, en algunos casos, al 50%, sin que faltasen algunos ejemplos de lugares incluso con un incremento más acusado. La existencia de un fuerte fenómeno migratorio que llevó a muchos numerosos individuos nuevos y se crearon también nuevas poblaciones, la mayor demanda en productos básicos, por ejemplo el trigo, fueron muestras de todo ese dinamismo demográfico que además el libro da también buenos ejemplos, ¿no? Sin embargo, la mortalidad catastrófica estuvo enormemente presente y, por ejemplo, en Ciudad Real, durante el siglo XVI, sobre todo cuando coincidieron las crisis agrarias y las epidémicas, y el impacto de las pestilencias y los testimonios que se recogen sobre las mismas son, pues, de una forma también muy itinerante. 1507, 1515, 21, 30, todo ello iba ligado a la pérdida de las cosechas o a las alteraciones climatológicas. A mediados del siglo XVI, y además esto lo ha estudiado muy bien mi compañero y amigo Jerónimo López Salazar, se produjo una desaceleración del ritmo anual del crecimiento demográfico y unos comportamientos que también estuvieron
muy predominados por el papel de la labranza, el papel de la ganadería, ahora en pugna por las ansias roturadoras manifiestas en numerosos lugares, entre ellos en Ciudad Real ante la demanda de alimentos. Las relaciones topográficas de Felipe II, a partir de 1591, nos condujeron a profundizar y a conocer algo más de toda una situación en la que abundaban los ejemplos de villas cargadas de impuestos, cargadas de pechos y de alcabalas y sujetas, por lo tanto, a una excesiva presión señorial, como sucede además también en Ciudad Real. Y en el año 1600 aproximadamente se marcaron las bases de la ruptura del crecimiento de ese siglo XVI. Pues bien, siendo un capítulo importante dedicado al proceso reformador y de la economía en el siglo XVIII, todos los aspectos que pueden fundar esas bases de la economía y de la sociedad en el siglo XVI y en el siglo XVII aparecen en el libro. Y eso es muy de agradecer porque le aproxima al lector a una dinámica en la que va a acabar sacando precisamente conclusiones de por qué las reformas no tuvieron el impacto deseado en Castilla-La Mancha. Algo contrario sucedió en el siglo XVII, donde Castilla-La Mancha se vio también afectada por la crisis general y por una disminución importante de la población en algunas localidades por encima del 30%. Y una pérdida considerable, además, de sus pequeñas industrias, haciendo depender a sus moradores de la agricultura y de la ganadería. Se produjo una pérdida brutal de la población que puede explicarse por una serie de efectos negativos en numerosos municipios de las provincias de toda la región castellano-manchega, con factores como las epidemias, la presión fiscal, los alojamientos de tropas y como factor destacado las crisis de subsistencia. Periodicidad de hambrunas importantes en las décadas de 1615-16, 31-32, 42-47 y así sucesivamente. Esa situación propició que fundamentalmente se disparasen los precios de los alimentos y con ello aparecieran una serie de requisitos para la propagación de epidemias, entre las que destacaron las del tifus o la difteria. Por lo tanto, causas que pudieron afectar de forma relevante al 17 en ese impacto poblacional de índole demográfico, a las que ya he añadido la expulsión de los moriscos, también los pleitos antiseñoriales y fundamentalmente la falta de tierras de labor en el ámbito económico. Estas situaciones en el ámbito de la economía afectaron enormemente a lo que pudiéramos llamar sus propias estructuras sociales. Debemos destacar las elevadas ansias de acaballeramiento demostradas desde tiempos muy tempranos por parte de las noblezas locales y también lo que pudiéramos denominar los sectores medios de la sociedad, los profesionales, gentes de carrera, que en La Mancha y en Castilla-La Mancha no formaron grupos excesivamente numerosos, pero en algunas ciudades como en Toledo y en Ciudad Real, por ejemplo en Ciudad Real, donde se asentó una chancillería en los primeros años, que no era un centro universitario, pero sí Toledo, no era un centro, digo, como podría ser un centro de relieve como Alcalá o Salamanca, ni administrativo como lo podía ser Valladolid, tampoco tenía el impacto manufacturero como pudiera tenerlo Segovia o Cuenca, y ni siquiera estaba en un nudo de comunicaciones importante, como Burgos, Sevilla o Barcelona. Pero en Castilla-La Mancha destacaron escribanos, destacaron abogados, procuradores, gracias a las 4 audiencias con que contó, la del corregidor, la de la Santa Hermandad, la de la Hermandad Vieja y la de la audiencia eclesiástica, médicos, boticarios, cirujanos, bueno, pues, todo ello generó una pequeña oligarquía, amante del lujo, de la distinción, en la que nos encontramos numerosas alusiones en los cronistas y en los relatos de esta época a sus paños, a los guantes, a algo que nos hace pensar que tuvo cierta importancia la actividad manufacturera, descansando en dos industrias, ¿no? La industria textil y la industria del cuero. El estudio de la evolución de los precios y de los salarios en Castilla la Nueva indica un empeoramiento de la evolución económica en la segunda mitad del siglo XVI, mientras la economía no generaba una base firme sobre la que sustentar una onda expansiva de larga duración. Por ello, la crisis del XVII también se comprende si se atiende mucho más al dispendio de la monarquía con su política de prestigio y guerra que arruinó a la nación. Debido a las malas cosechas, al abandono de las tierras de cultivo, a las mortíferas epidemias y, no lo olvidemos, a la inflación.
al movimiento ascendente de los precios. Esas eran las bases de la economía de Castilla-La Mancha, en buena parte como la de la mayor parte de las poblaciones españolas durante el antiguo régimen, con una actividad agrícola y ganadera de peso, con un cultivo cerealista que dedicaba en torno al 70 o al 80% de la actividad económica a ese ámbito, y con un olivo y la vid que venía a renglón seguido. Con ese panorama económico podemos entender un poco más por qué hubo ciertos lastres en la modernización en Castilla-La Mancha. El mundo de los intercambios también pesó sobremanera, y debemos de entender que las infraestructuras viarias no eran las más adecuadas, a pesar de que en La Mancha, en muchos de sus lugares, y sobre todo en las zonas centrales, las topografías eran llanas, y eso pudo favorecer de alguna manera las ferias y los mercados que acabaron proliferando en un territorio y sirvieron para poner a la venta todo tipo de mercaderías. Y las ventas precisamente eran esos lugares de descanso, pero también de encuentro, ¿no? Estos problemas, sumados a los de los frecuentes aranceles que debían atravesar las mercancías, convertían los intercambios en un auténtico lastre. Además, el alojamiento de los grandes ejes de comunicación y el mal estado del trazado convertían a La Mancha y convertían las tierras de Castilla-La Mancha en tierras de paso, y precisamente no de las mejores a tenor de las crónicas de los viajeros de los siglos XVI y XVII. No cabe duda que La Mancha no sale en esas crónicas nada bien parado. Y se debe a su efecto comparativo. Se debe a que los viajeros, y yo no hablaré mucho de ello, porque después mi compañero Ángel Romera se dedicará a la literatura de viajes, pero los viajeros de la época moderna quedaron mucho más impresionados por las imágenes y referencias de la corte madrileña y por su fastuosidad. Fiestas, procesiones, festivas y mascaradas. Y por supuesto por las de las ciudades del sur, Granada, Córdoba, Sevilla y Cádiz, ricas en monumentos arquitectónicos, ornamentos y reliquias, más que por las áridas llanuras de La Mancha. Las descripciones más comunes de los viajeros, digamos, ocasionales, se centraron en aspectos relativos a la geografía española, manchega, a las costumbres, a la religión, a la educación, pero de alguna manera quedó una imagen poco afortunada que además perduró en el tiempo. Les voy a leer lo que todavía se decía de La Mancha a finales del siglo XIX, y eran palabras que corresponden ni nada menos que a un abogado, político y escritor chileno, Sangüesa Lizardi, que recorrió España y atravesó las tierras de La Mancha a finales del XIX. Y decía lo siguiente: La Mancha es árida como una roca, negra como una bóveda y triste como un cementerio. Sus páramos, sus yelmos y su silencio tienen las vertiginosas atracciones del abismo. Sin embargo, ella, que debiera estar condenada a eterna oscuridad, ha recibido de las fecundidades del genio, que a las veces exceden a las de la naturaleza, bautizo de inmortales recuerdos. Nadie la divisa ni nadie la cruza sin sumergirse en honda meditación. Todos interrogan sus horizontes como si aguardaran que el hidalgo que nació de su seno fuera a presentarse de súbito, saliendo tras de apartada colina o de solitario peñón. No es de extrañar que en su libro Viaje a España hiciera estos desafortunados comentarios, porque al igual que venía sucediendo desde hacía 3 centurias, cuando el propio Cervantes se imbuía en su ingenioso hidalgo, existían muchos tópicos sobre la realidad castellano-manchega. ¿Cuáles fueron aquellos cambios bajo el signo del reformismo borbónico que recoge Miguel Pardo en el libro? Evidentemente, el ascenso demográfico experimentado en el siglo XVIII fue uno de los elementos que más ayudó a empujar también a esa sociedad ilustrada. Una sociedad que se sigue configurando sobre las bases de un carácter estamentario y clasista y que se diferencia por los privilegios de sus 3 estatus legales, ¿no? Donde el peso del clero todavía sigue siendo importante, pero ha perdido de alguna manera la tradición y trascendencia que tenía durante el siglo XVI. Porque el siglo XVIII no contempló ni a moriscos ni a esclavos. No sucedió lo mismo con los gitanos, que siguieron sin estar asimilados, ni con los expósitos, una de las peores lacras de la historia demográfica. La pobreza y marginación sería objeto de análisis y solución desde los nuevos replanteamientos borbónicos. Hubo interés en recuperar a los mendigos como mano de obra barata, máxime cuando la indigencia llevaba aparejada de la mano a la peligrosidad social. La actividad económica predominante siguió siendo la agricultura. Una de las doctrinas económicas
fundamentales, la fisiocracia, permitió abrir nuevos horizontes, con la intención de liberalizar el mercado de la tierra, algo que no se conseguiría hasta el proceso amortizador del siglo XIX. Las manos muertas, es decir, las tierras acumuladas por instituciones como la Iglesia y la nobleza, se convirtieron en la gran problemática estructural. Ya en 1768, con motivo de los informes para el establecimiento de la ley agraria, el intendente de Ciudad Real señalaba lo siguiente: si hay en manos muertas la mayor parte del terreno, pues apenas hay comunidad religiosa, cabildo eclesiástico particular, que su personal, subsistencia, no consista en las rentas de la tierra que poseen, y siendo tantos los labradores que carecen de ellas. La escasez de cereales y el aumento de los precios afectaron duramente a la población ciudadana, y tenemos una serie de índices de precios y salarios muy claramente recogida a lo largo del libro. Y con esas escasas tierras arrendadas o con censos, esos baches agrícolas no dejaron de sucederse. La nefasta cosecha de 1709, el periodo comprendido entre 1715 y el 34, no deja de caracterizarse sino por unos precios agrícolas relativamente bajos en toda España, por una relativa benignidad del clima, pero por un aumento de la producción merced a la extensión de los cultivos. El impacto de la crisis de 1764, que llevaría a una consolida tendencia al alza, y la acentuación de la misma en la década de 1760, llevaría a que las medidas paliativas utilizadas por las autoridades, como las de autorizar importaciones o dictar moratorias, no evitaran que la situación se fuera deteriorando en el terreno social. La crisis de subsistencia de la década de los 60 llevó a Carlos III a la promulgación de una pragmática en favor de la libre circulación de granos. Sin embargo, la libertad del comercio, de este comercio de granos, llevó al impacto importante sobre la oferta, y en el año 1765 a una crisis alimentaria que obligó a las autoridades madrileñas a crear una serie de monopolios del pan, del aceite, de la leña, que sobre todo se sostuvieron para aprovisionar la capital. La coincidencia de esta medida con el alza de los precios originó un clima de protesta generalizado en España. Y a todos ustedes les recordarán en esas fechas el motín de Esquilache. Motín que estalló en Madrid y que se extendió a las provincias. Asonadas, colocación de pastines, se convirtieron en recursos habituales de protesta social en toda la Mancha. Y lo tenemos ahí, como los motines de Tobarra y algunos otros que se quedan recogidos. O la propia colocación de pasquines producida en Ciudad Real el 16 de mayo de 1766. No conocemos demasiado sobre el impacto de todas las sociedades económicas de la España de entonces. Están mejor estudiadas la matritense, la vascongada, la de Valladolid, pero no tanto algunas que aparecieron también en otros lugares periféricos, entre ellos las de Castilla-La Mancha. Fueron sociedades que se dedicaron a resolver los problemas básicos de la realidad económica y social del siglo XVIII, junto con los intentos de desarrollo artesanal e industrial. El fracaso, por ejemplo, en la instalación de una sociedad económica en Ciudad Real se debió a unas pocas razones. En primer lugar, la transición del siglo XVIII al XIX, un momento crítico por los desórdenes públicos, el aumento de la inseguridad, las malas cosechas y las hambrunas. Además, por la precaria situación hacendística del municipio, caracterizada por un latente endeudamiento. Y por último, por la escasa receptividad de algunos sectores sociales de Ciudad Real y castellano-manchegos a los presupuestos ilustrados. Quizá la iniciativa ilustrada de mayor envergadura en Ciudad Real correspondió a la Real Casa de la Caridad, que ustedes conocen, obra directa del cardenal Lorenzana, arzobispo de Toledo. Y ese es fundamentalmente el primero de los grandes capítulos, ¿no? Voy a abreviar un poco más para explicarles lo que yo entiendo o quiero ver en el de la arquitectura del siglo XVIII, ¿no? Donde además me referiré a las reales fábricas, que también comenta Miguel Pardo desde un punto de vista económico, y que a Adolfo Domingo, el autor de ese segundo gran capítulo, le dedica también pues una buena parte importante de esa arquitectura de la Ilustración. Y bebe, una vez más, y empiezo haciéndolo así, de las fuentes de la literatura de viajes, donde podemos conocer el desarrollo y la evolución de los modelos barrocos, y donde también podemos penetrar y percibir la lenta pero progresiva entrada del clasicismo.
así como el discurso de las grandes academias de San Fernando y de San Carlos de Valencia. Esta sociedad, en pleno proceso de cambio, aparece en las obras de Raymond Fulcher des Boscs, de finales del siglo XIX, de Arturo Farinelli, en su famoso viaje por España y Portugal, en la obra de José María García Mercadal, que sobre todo nos da una importante perspectiva de los viajeros extranjeros, en sus viajeros extranjeros por España y Portugal, y una perspectiva manchega que no ha sido quizá tan analizada, pero donde hay algunos trabajos y aportaciones de las plumas de Ángel Jesús Villar Garrido, de Ana Clara Guerrero y algunas otras más, ¿no? Pero esa evolución arquitectónica se interpreta desde los grandes complejos religiosos, estudiados por especialistas como García Melero, por ejemplo, lo hace en el transparente de la Catedral de Toledo y en la portada sur del monasterio de Uclés, que son importantes paradigmas del barroco español hacia el siglo XVIII. Y es cierto que en el ámbito de la arquitectura no contamos con los esforzados logros que en la historia económica y social nos han llegado, sobre todo a partir de alguna importante obra colectiva. Recuerdo ahora mismo la obra de Francisco García González, coordinador de Castilla-La Mancha en la Edad Moderna, ¿no?, que es muy importante y salió publicada además en 2004 por la misma editorial, ¿no?, y además ha sido un trabajo que se ha difundido muy bien. Y se han hecho también importantes trabajos en el ámbito del análisis de la historia urbana, estudios como los de Diego Pérez, Estela Marcha para Toledo, o estudios arquitectónicos como los de Diego Suárez y Juan Nicolás Castro, también para el mismo ámbito, o los de Guillermo García Sauco y José Sánchez Ferrer, para la arquitectura ilustrada del 18 en Albacete, o la provincia de Ciudad Real, que está contando con especialistas locales, ¿no?, como Enrique Herrera para el Mauro, y nacionales para Villanueva de los Infantes, o Rafael Gil, o Rafael Somozas, o Antonio Matilla para Almadén, o la arquitectura conquense. No quiero aburrirles, hay una serie de figuras que tenemos un poco en todos los entornos, pero que precisamente faltaba darles a todos ellos, ¿verdad?, una obra o una labor de alguna manera de amalgamación de conjunto, ¿no? Y es lo que se consigue precisamente en este capítulo, en esta aportación de Adolfo de Mingo, que aparecen precisamente algunos arquitectos casi desconocidos del siglo XVIII, como Felipe Sánchez, que trabajó al servicio del Duque del Infantado y fue el responsable nada más y nada menos que del Panteón Ducal y de otras obras en Guadalajara, o Pedro Sánchez Román, al que dedica también una importante parte del capítulo, al Arife del cercamiento exterior del puente de Alcántara, o Fabián Cabezas, aparejador de la Catedral de Toledo, entre otros. Pues todos ellos partieron todavía de una tradición muy de la Edad Moderna temprana, gremial, para mantener el pulso de esa arquitectura de la región durante el reinado de Felipe V. La Guerra de Sucesión castigó algunos espacios de forma especial, como resuenan en las batallas del Mansa o Orihuela, evolución de la contienda que, si no recuerdo mal, fue además estudiada por Alfonso González Calero en un suplemento cultural del diario ABC, pues allá por octubre de 2014, ¿no? Y junto a estos arquitectos de segundo orden también aparecen los más relevantes y que están en la mente de todos, son los Teodoro Ardemans, responsable de la remodelación interior del Ayuntamiento de Toledo, Narciso Tomé, Pedro de Rivera, Jaime Bot, y el trabajo de esos retablos barrocos, un tanto sobrecargados, que se explica con la expresión de pinares tan mal formados. A mí me encantó muchísimo esa expresión del libro que el conde de Floridablanca utilizó al contemplar en la década de 1780 que los retablos barrocos de la iglesia de la Guardia de Toledo pues estaban excesivamente sobrecargados, y algunos de los ilustrados pues cargaron con cierta animadversión y utilizaron esos vocablos contra los mismos, ¿no? Además, la arquitectura civil y religiosa a lo largo del siglo también dio pruebas de todo un proceso de reconstrucción que, más allá de la Guerra de Sucesión, tuvo que sobreponerse también al impacto destructivo que en el occidente castellano-manchego tuvo el terremoto de Lisboa de 1755. No me quería olvidar aquí de alguien que también nos ha dejado en sus memorias políticas, Eugenio Ladruga, hacia finales del siglo XVIII, no exentas de comentarios y opiniones de los viajeros extranjeros, una buena imagen, ¿no?, de cómo se fueron estableciendo ese sistema de monopolios a través de las reales fábricas
ya fuesen las de Espadas de Toledo, las de Toledo, dedicada a las manufacturas textiles, también en virtud del cardenal Lorenzana. Yo estoy ya terminando mi intervención. Quería decir unas breves pinceladas sobre la arquitectura señorial y la obra religiosa, que también tiene páginas, yo creo, muy bien redactadas en ese capítulo. La arquitectura señorial se desarrolló especialmente en algunos focos de la provincia como Molina o Villanueva de los Infantes. Ejemplos de casonas tenemos repartidos por algunos ámbitos, sobre todo como la de los duques de San Fernando de Quiroga, por no hablar de las construcciones hidalgas, con portadas relivadas y elementos también hidalgos reaprovechados. La obra edilicia, o de los ayuntamientos, completa todo un panorama con centenares de casas consistoriales remozadas, ampliadas o construidas de nueva planta. Son fachadas articuladas por arcos, normalmente 3 arcos de medio punto, y balcones de salones plenarios. Los pósitos, casas tercias y demás dependencias para la conservación del grano también tienen un enorme valor. Así como las cárceles, en especial la de Viruega, que hoy ha sido convertida a oficina de turismo tras haber servido útilmente durante largo tiempo como biblioteca. Los rollos, las picotas, simbolizan todas ellas ese poder municipal. Y por último, las obras de infraestructura viales, con puentes, o las obras hidráulicas, con fuentes y baños, por mencionar el valor, que queda bastante bien recogido ahí en el libro, de toda la arquitectura balnear en Castilla-La Mancha. A todo ese trabajo se suma el proceso de evolución que vive la arquitectura española del 18, con la creación, en 1752, y esto es muy relevante, de la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando, cuyos estatutos le atribuyen exclusividad en determinadas competencias. Conforme se vayan imponiendo los cambios del avance de la modernización de estas prácticas, se producirá un aumento de la presión hacia los maestros de obras situados fuera de la órbita oficial, que presentaban títulos obsoletos emitidos por las corporaciones gremiales. Por lo tanto, la Academia, lógicamente, abrirá una pugna entre esos maestros locales y las nuevas directrices marcadas desde ese ámbito. Y en el ámbito de la obra religiosa aparecen los llamados obispos albañiles, un apelativo utilizado muy curiosamente para referirse a algunos obispos que impulsaron un conjunto de reformas urbanísticas e importantes construcciones en Castilla-La Mancha, y sus arquitectos diocesanos. De destacarse la labor de Lorenzana, arzobispo de Toledo, entre 1772 y 1800, y también porque tuvo la oportunidad de servirse o de contar con arquitectos como Ardemans, Tomé y con algunos otros sucesores, ¿no? Y por supuesto la tarea de otros polos de atracción en Sigüenza, Guadalajara, Chinchilla o Albacete como elementos que irradian esa arquitectura religiosa. Por supuesto, cuando los desastres del siglo XVIII se habían superado, se produjo el impacto de lo que se denomina en el epílogo la Guerra del Francés, y que trajo consigo la paralización de importantes proyectos, además de la notable destrucción del patrimonio religioso. En Toledo, hasta 6 conventos fueron incendiados en la ciudad, según conventos, entre ellos el Agustinos Calzados, y que tenían un emplazamiento simbólico, ¿no? Si sobre todo nos vamos al emplazamiento que había representado Vingaerde, Antón de Vingaerde en 1563, pero que, bueno, que todavía conocemos por falta de estudios el impacto de la guerra a otros niveles. Por tanto, ya para terminar con esos 2 capítulos a los que yo quería hacer referencia, la economía y la sociedad, las reformas y los problemas que trajo consigo el avance modernizador nos llevan de la mano a lo largo de este viaje al siglo XVIII, en que se convierte el libro, en el que yo creo que además se nos acompaña con ejemplos acertados, con aportaciones precisas, con unas biografías que profundizan todavía más en algunas de esas figuras que también se van tratando en el libro, y con un apoyo cronológico que también tiene un sólido basamento como documento de trabajo. No he querido detenerme excesivamente en ese viaje, pero tampoco me ha parecido conveniente pasar por alto el valor de esa literatura de viajes, al menos de la que tengo algo más de conocimiento en el siglo de oro. Porque no cabe ninguna duda de que durante las 2 primeras décadas del siglo XVII, cuando aparece y se divulga sobre todo la obra del Quijote, fueron muchos los extranjeros que viajaron por España, ¿no?
Y esa etapa distendida que se da en el exterior, tras las firmas de las paces con Francia, la llamada Pax Hispánica de comienzos del siglo XVII, permitirá la realización de numerosos viajes de extranjeros por España, con objetivos distintos, muchos de ellos científicos, otros de instrucción. También vinieron economistas, diplomáticos, hombres de ciencia, que intentaron recordar bien aquellos aspectos que les habían llamado la atención para difundirlos posteriormente, ¿no? Se dejaron caer por tierras de la Mancha embajadores venecianos, como Contabini, Octavio Bon, o extranjeros franceses o ingleses, como James Howell, Robert Galbraith, o los franceses Joubin, Antoine de Bron. Para mí tienen un particular interés y relieve muchas de estas figuras, ¿no? Porque después nos van a reconducir y nos van a llevar de la mano a esa Castilla-La Mancha del siglo XVIII, a esa Castilla-La Mancha a la que también se dedica fundamentalmente Ángel Romera y trata de algunos de los textos, de las figuras que se recogen como un documento aparte, por ejemplo, los viajes de los ilustrados José Villa de Clavijo, o el de Tomás de Iriarte, por el ámbito de la Alcarria, primero en otros dos espacios, los dos canarios, que nos llamaba antes también la atención, y figuras por lo tanto relevantes que en el siglo XVIII nos acompañan también con sus escritos. Yo quiero dejar mi parte del camino para que la continúe Ángel Romera en el ámbito de la literatura, ¿no? de viajes, ¿no? Yo te cedo la palabra para que tú continúes, Alfonso. Muchas gracias, Porfirio. Yo creo que con un poco de coherencia en la continuación de la explicación del libro quizás tiene más sentido que sea Ángel ahora el que nos haga un resumen de su aportación, de su capítulo, y luego ya cierro yo con unas brevísimas palabras de síntesis general, si no te parece. Como lo deseas, Alfonso, y darte las gracias, ¿no? por darnos la oportunidad de poder tratar la Mancha en este siglo, ¿no? Yo creo que no se aprecia suficientemente la labor que hace Alfonso, ¿no? a la hora de trabajar por la cultura en la región, ¿no? Estos libros son excelentes, ¿no? Tienen panoramas completos, no se ha hecho nada parecido, yo no he visto nada parecido en la región a lo que hace Alfonso realmente. Sí. Bueno, sí. Es que no conseguía encender ahora ya. Bueno, empecé a investigar la literatura de La Mancha y aprendí mucho, ¿no? Descubrí un montón de autores desconocidos que conforme iba leyendo sus obras iba poniéndolos en su contexto, incluso descubriendo algunos materiales inéditos, y con ayuda de otros investigadores. Aquí tenemos por ejemplo a María Elena Arenas, ¿no? que ha investigado mucho a Pedro Estala, un gran erudito que nació en Daimiel, amigo de Godoy, uno de nuestros primeros historiadores de la literatura y antólogos de la literatura, y me di cuenta de que realmente, ¿por qué estaban todos estos autores tan desconocidos? ¿Por qué se hace tan poco caso de ellos? Y me di cuenta de que la literatura manchega era todo lo que había si quitábamos al Quijote, a Cervantes, y no era poco, era muchísimo, pero la cultura, tal y como se entiende aquí en Castilla-La Mancha, pues consiste en hacer una enésima edición del Quijote, en decir una serie de tópicos una y otra vez, y el rasgo más distintivo de la cultura en la región es la repetición, una y otra vez, lo mismo, siempre, otra vez, así, igual, ¿no? Y la charanga y la pandereta, ¿no? Y uno tiene una cierta rabia por eso, porque ya es, a la hora de ver toda esta gente ignorada que tanto hizo, que tantas cosas escribió, ¿no? Y con tanto mérito, pues realmente la indignación sale y brota, y hay que reflejarla de algún modo, porque esto es una injusticia tremenda. Es el caso, por ejemplo, de una novela como Los enredos de un lugar, de Fernando Gutiérrez de Vegas, un abogado que trabajó en Cuenca
y que es la primera novela sobre el tema del caciquismo que se escribía en España, ya en el siglo XVIII. En el siglo XVIII. Y en 200 años no se ha hecho una edición. Entre otras cosas porque era muy dura, ¿no? Escribió un panorama como una ciudad, un pueblo se iba progresivamente a causa de la injusticia y de todo tipo de rencillas despoblando, que era una crítica durísima desde el punto de vista ilustrado ya a la política y a las desilusiones que provocaba el fracaso de la Ilustración en España. Hay muchos otros autores, ¿no? Uno de los más notorios es Melchor de Macanaz, que fue nuestro primer ilustrado y que también era un manchego, ¿no? Que fue una especie de prefigura del gran Pedro Rodríguez Campomanes, ¿no? Su obra está sin estudiar, sin editar. El primer autor de la primera enciclopedia ilustrada en España, escrita primero en italiano y luego traducida al español, Hervás y Panduro, un erudito de fama internacional, un astrónomo eminente, un filólogo que puso los fundamentos del comparatismo, que descubrió, por ejemplo, que un idioma deja una huella en su fonología, aunque desaparezca, deja una huella que los idiomas que le van sustituyendo siguen incorporando, como descubrió su principal estudioso, el famoso Fernando Lázaro Carreter. También sus obras ni se conoce el número de las escribió, no se han editado. Antonio Estorgano abajo ha hecho una edición monumental también de una bibliografía de los jesuitas que fueron expulsados. Muchos de ellos eran manchegos, de la provincia de Toledo, que incorporaba varias provincias, lo que es ahora Castilla-La Mancha y algunos trozos de otras regiones limítrofes. Todos fueron localizados tras la expulsión en un lugar de Italia llamado Cesena. Todos esos manchegos están enterrados allí. Y nadie se ha interesado por ellos, por las obras que escribieron. Y fueron muchas. Los hermanos Benavente escribieron un teatro magnífico, una poesía inspiradísima, ¿no? El mismo Moratín decía que cuando había que buscar la mejor poesía del siglo XVIII español había que leerse las memorias de la Real Academia de Arte de San Fernando. Y muchos de los poemas de Jerónimo Benavente estaban allí. Pues este poeta no lo conoce nadie, no se sabe nada, sus obras no se editan. A eso sí, Quijote, otra vez el Quijote, lo mismo, siempre, igual. En La Mancha también está la Celestina, pues tampoco se le hace caso. La Celestina, nada. Y es una literatura que ha creado mitos, la única que ha creado mitos en España es la literatura manchega. ¿No? Ha creado Don Quijote, la Celestina, tal vez incluso el Lazarillo, que transcurre en parte en La Mancha, ¿no? Es la única que ha dado cosas a Europa y a la cultura, pues nada, solo el Quijote, nada más, etc. Entonces, bueno, muchos otros autores, Eugenio Gerardo Lobo, José de Cañizares, las novelas y el teatro de Cándido María Trigueros, que han sido estudiadas por un sevillano, no por un manchego, ¿no? Pues tampoco hay una edición de sus obras, tampoco se pueden leer. Su teatro fue uno de los pocos, por ejemplo, la famosa Necepsis, una tragedia ambientada en el Egipto faraónico, que tuvo un exitazo, antes que las tragedias neoclásicas de Moratín, en Madrid. Desconocida, no se sabe nada, no se ha representado, no hay una edición de la obra, nada. Bueno, y así. Bueno, Ignacio García Malo hizo una colección de novelas que representaban las últimas tendencias novelísticas que había por toda Europa. Tuvo tanto éxito en el siglo XVIII esa colección de novelas que se reimprimió muchísimas veces en el siglo XIX. No pasó nada de eso pasó salvo una o dos novelas, con novelas del siglo XVIII, pero con las de Ignacio García Malo sí, muchas veces, muchísimas veces. Fueron un auténtico éxito. ¿Hay ediciones modernas de esas obras? No. ¿Se conoce a ese autor? No. Su tragedia sobre Padilla, la viuda de Padilla, tampoco se conoce. No se conoce nada.
tampoco muchas otras obras. León de Arroyán, el primer hombre que escribió una constitución para los españoles. Un manchego, un crítico, un gran poeta en las odas. Habla de la Mancha, habla, por ejemplo, describe los frescos que hay en la Catedral de Toledo en sus odas. Amigo también, porque estaba relacionado familiarmente con Goya. Se piensa incluso que algunos de los comentarios de los grabados de Goya los escribió a él. Bueno, pues tampoco se conoce. La Constitución, cuando se estaba quedando ciego, no, que escribió para España, tampoco hay ediciones modernas que se conozcan acerca de él. Un dramaturgo como José de Cañizares, cuyos dos padres eran de Almagro, no se ha hecho tampoco ninguna edición de sus obras, y fue el autor de la pieza teatral más representada en el siglo XVIII, de teatro popular, Marta la Romarantina, una comedia de magia, que fue un exitazo. Tuvo tanto éxito que se hicieron 5 continuaciones, a causa sobre todo pues, de su aparato escenográfico que sugestionaba la imaginación, autómatas, ¿no? Vuelos, desapariciones, etc. Todo eso que llamamos ahora nosotros efectos especiales. Pues esa obra tampoco es conocida, tampoco se ha divulgado, nada de eso. Son personajes interesantes, muchos de ellos. Están también José Antonio Conde, un gran helenista. Hizo la primera historia seria de la historia de la invasión de los árabes en España, que fue importantísima, se tradujo a todos los idiomas europeos y fue la que motivó esta obra, el pintoresquismo del Renacimiento, la curiosidad de los románticos alemanes por España, por el pasado árabe pintoresco de España, etc. Pues esa obra, que es fundamental, pues tampoco ha tenido mucho, bueno, sí, se reimprimió, la reimprimió Turner, etc., pero tampoco se ha visto desacreditada esta que otra manchega, Manuela Manzanares de Cirre, una famosa arabista, pues reivindicó su figura, ahora modernamente ha muerto hace poco, en el exilio, y etc. Todos estos autores, y muchos inéditos, como Francisco Carretero y Navarrón, está su manuscrito poético que habla mucho sobre el teatro popular en el siglo XVIII, están inéditos. Habría mucho que hablar, y hablo en efecto en el libro, sobre todos estos autores, ¿no? Pero Juan Escoiquiz, por ejemplo, Casimiro Gómez Ortega, un gran impresor, el máximo competidor del famoso Ibarra, era manchego, era Antonio de Sancha. Antonio de Sancha tuvo una tertulia en Madrid y creó una academia, los pastores de Manzanares. En esa academia, pues, bueno, me he confundido porque en realidad estaba vinculada a Pedro Estela, etc. Pero hizo ediciones de todos los clásicos españoles, incluido el Quijote. No hay, casi todos los libros importantes del siglo XVIII fueron imprimidos por o Antonio de Sancha o por Ibarra, ¿no? Así que se puede decir que toda la cultura del siglo XVIII tiene sello manchego, o fue acunada por un manchego, o gran parte de él, por lo menos la mitad. Hubo también autores, había prensa, por ejemplo, para conocer la vida o letra pequeña de los manchegos del siglo XVIII. Pues no había prensa en el siglo XVIII en La Mancha. Había algunas imprentas, pero ningún periódico. Pero había algunos manchegos que escribían en periódicos de Madrid. A veces puenteando las autoridades, si querían protestar contra alguna autoridad local, pues entonces publicaban en Madrid. Elena Arenas, por ejemplo, pues ha descubierto las colaboraciones que hizo Stala bajo el seudónimo de El Censor Mensual, crítica literaria de primer rango, y ha publicado unas cuantas. Yo mismo he descubierto que aquí en Ciudad Real, por ejemplo, pues había
un párroco llamado Sebastián de Almenara, que publicó muchos artículos y muchos poemas, era párroco de Santiago, en un semanario llamado Semanario de Salamanca, y que eran poemas importantes. Sostuvo polémicas literarias con los prerrománticos, porque él era un neoclásico. Habla mucho también de la Mancha. Entonces había un noble que recibía todas las semanas el periódico desde Salamanca. Ahora ya no vive ese noble, porque aquí en Ciudad Real no era un lugar muy a propósito para sus ambiciones, así que se trasladó a Madrid. Pero en aquella época, pues, cedía sus ejemplares al clérigo, al doctor Sebastián de Almenara, para que lo leyera, y por eso pudo sostener estas polémicas, ya que en aquella época los periódicos se solían compartir. Cuando uno lo leía, lo dejaba, lo prestaba, etc. Bueno, pues todas, también en otras contribuciones, he descubierto, por ejemplo, una polémica sobre el teatro que hubo en Toledo. En Toledo estaba prohibido, o se prohibieron las representaciones teatrales durante gran parte del siglo XVIII por las representaciones, por las presiones de los predicadores. Un predicador, Fray José de Cádiz, no causó tanta impresión que todo el consistorio municipal prohibió las representaciones teatrales. Y hay una carta muy airada de un vecino que decía, que protestaba por eso, porque no había ningún entretenimiento, que eso era un aburrimiento, y quería que se permitiera a una compañía teatral actuar. Y luego alguien que, anónimo, le contesta, pero que se ve claramente que es un clérigo, en contra, ¿no?, también en las páginas del Diario de Madrid. Todas esas polémicas literarias, toda esa actividad hay que buscarla en los periódicos de fuera, no de Castilla-La Mancha. Habría mucho que hablar. En el libro aparece también una edición de un clásico viaje de la literatura de viajes, el viaje a La Mancha 1774, de José de Viegas Clavijo. Esta edición da una visión muy pintoresca de La Mancha y anticlerical, ¿no? Pero hay que leerla entre líneas, ¿no? Hacía poco que acababan de ser expulsados los jesuitas en 1766, y cuando se encuentra con monasterios de frailes agonizantes, etcétera, pues deja siempre calar una alusión envenenada, ¿no?, un poco a su poca utilidad, etc. Y cuando se encuentra en el terreno del Marqués de Santa Cruz, en Valdepeñas, no describe lo que ha hecho un noble con preocupaciones ilustradas, ¿no?, por el bien de sus súbditos, una fábrica de jabón, una escuela para niñas, etcétera, etcétera. Y describe cómo se realiza la vendimia, en términos de como si fuese una colmena, ¿no?, y fuesen trayendo el néctar, ¿no?, desde a las tinajas que son como las celdillas de una colmena, ¿no?, así en términos de una sociedad ideal, ¿no?, etcétera, ¿no? También se describe los viajes cuando entran en Villarta, por ejemplo, y entonces había muchos gitanos, y se parodia de algún modo el Quijote, ¿no?, de una forma cómica, porque es una obra muy cómica, ¿no? Describe, por ejemplo, cómo quiere dormir, ¿no?, y le despierta ahí un terrible madrugador, ¿no?, que le despierta con voces para que se levante, porque tienen que ir a cazar con la típica diversión de los nobles por las mañanas, etcétera, etcétera. Se lleva también un grabador, el pintor Carnicero, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que hizo también dibujos típicos de los
de los personajes que iban encontrando por ahí, pero que se han perdido, ¿no? Se encuentran alusiones a esos dibujos también en el texto. Y bueno, ya pues si queremos ahondar ya más en todas estas cuestiones, pues podemos responder a las preguntas que queráis. Muchas gracias. Bueno, pues estas dos intervenciones reflejan claramente lo que es este libro, ¿no? Que es un libro colectivo, es un libro que yo he coordinado y organizado con muchísimo gusto, con mucha satisfacción, pero en ningún caso es una obra personal, sino es una obra de varios e importantes autores. Ángel Romera, que nos acaba de hablar, las dos aportaciones que nos ha contado Porfirio Sanz, la de Miguel Pardo en el ámbito de la historia económica y la de Adolfo Domingo en el ámbito de la arquitectura, pero también en el capítulo de biografías, que sí es cierto que he coordinado yo, pero que han contribuido muchas personas, como Santiago Arroyo, Hilario Priego, Oliva Blanco, Héctor Saiz y varios otros. Es un libro colectivo en el que hemos intervenido muchas personas, y yo quería señalar, decir muy brevemente, porque va a ser una intervención de cierre muy breve, que no es un libro ni mucho menos perfecto. Es un libro con muchas limitaciones, pero en su propia concepción, quiero decir, no es una historia global, ya nos hubiera gustado poder hacer una historia global de estas tierras, de las tierras de Castilla, del sur y de la Mancha en el siglo XVIII, pero hemos hecho una serie de aportaciones, por eso yo he querido llamarle aproximación y miscelánea, porque en realidad es una suma de piezas que algunas de ellas pues yo creo que tienen un gran valor de investigación, con la que nos acaba de resumir Ángel, la suya propia, pero también las otras que antes he mencionado, sobre todo la de economía y la de arquitectura, pero junto a eso pues ha habido otra serie de contribuciones más pequeñas, más ensayísticas, por decirlo así, pero que nos permiten tener una visión de conjunto de lo que este siglo, un siglo poco conocido, del que no se sabe gran cosa, que siempre queda ahí un poco como un siglo de transición entre el periodo importante de la historia de España, el siglo de oro, y luego ya en la etapa que conocemos un poco más, que es el 19 y el 20, entonces ese siglo un poco puente, del que sabemos poco, pues a mí me llamaba la atención, me sugería decir que, bueno, que habían pasado muchas cosas en estas tierras, en esa época, y que tenía interés en que se reflejaran de alguna manera ahí, ¿no? Por ejemplo, pues algunas de esas cosas, algunos de esos aspectos se reflejan en parte en las biografías que aparecen en el libro, en esas 150 biografías que hemos conseguido ordenar, colocar. No todos son iguales de importantes, hay personajes a los que se dedica, como mencionaba Ángel hace un momento, Antonio Sánchez, el impresor, a los que se dedica una doble página, y a otros a los que se dedican 10 líneas, porque apenas sabemos mucho más de ellos, pero que nos dan unas pistas de que en los territorios, en ese momento todavía no se podía hablar de provincias en el siglo XVIII, en los territorios que conforman la región, pues hubo personas, hombres y mujeres, he hecho un esfuerzo importante también porque hubiera una representación importante de mujeres. Pues quiero mencionar, pues un caso curioso, pero bueno, aunque sea curioso merece la pena mencionarlo, el de una escritora de Almagro, María Camporredondo, que Ángel lo conoce, pero probablemente también la menciona, que en la segunda mitad del siglo pues hace nada más y nada menos que un tratado filosófico-poético, y que lo escribe en seguidilla, ¿no? Es un personaje curioso, poco conocido, que salvo Ángel, que lo conocía bien, y la persona que ha hecho esa biografía, que es Santiago Arroyo, que la había incluido en un libro interior, pues creo que había muy poca gente que la conociera, ¿no? Es un símbolo, pero en fin, están Herbás y Panduro, que ha mencionado Ángel, o está el padre Burriel, o está el Escolapio Calixto Romero, que era de Ciudad Real, muy interesante también, está Macanaz, que también han mencionado tú, está Antonio Sánchez, una serie de personas, algún médico, por ejemplo, muy importante en Albacete, Martínez Villascusa, que ha sido objeto de una tesis doctoral recientemente, y que también pues, me interesaba reflejarlo, porque también la práctica médica tuvo su importancia a lo largo del siglo XVIII. Comentaba Porfirio antes en su intervención cómo las pestes y las epidemias fueron muy importantes a lo largo de todos los años. Se ven episodios de pestes y epidemias, entonces la práctica médica fue muy importante. Entonces hemos encontrado había un personaje que atendió esos problemas, y lo hemos querido incluir, etcétera, etcétera. Y yo creo también, estoy muy satisfecho de haber podido incluir en el libro, como cierre, como broche del libro, esos dos anexos que hemos incluido, que son el viaje a Alcarria, de
Tomás Viriarte, que estaba editado pero de una manera inencontrable, estaba en un libro, en tu instituto en Almagro, ¿no? En la etapa que estabas en Almagro, la edición que hizo del viaje a la Mancha de Viera y Clavijo, que son dos testimonios pues, muy distintos entre sí, de distinta intensidad, de distinta profundidad, pero que son realmente curiosos y que describen además dos regiones, o dos comarcas, perdón, muy significativas de la región, como son la Alcarria por una parte y la comarca en torno a Valdepeñas, en torno a las tierras del Marqués de Santa Cruz, en La Mancha en la otra parte. Yo creo que en ese sentido pues, es un buen cierre, un buen testimonio de primera mano de ese momento. ¿Tiene errores el libro? Muchos, muchísimos. O sea, nos los van a decir en cuanto que lo cojan y yo soy el primero en reconocerlo. Faltan cosas, muchas. Se podría haber hecho mejor, sin duda alguna. La idea, yo creo que la idea con el libro, que teníamos con el libro desde el momento que lo empezamos a planificar, era que fuera un punto de partida, un primer trampolín para a partir de él poder desarrollar más en profundidad estudios más sistemáticos, probablemente por parte de la universidad, no necesariamente, pero fundamentalmente entiendo que deberían surgir de la propia universidad para poder conocer mejor ese siglo del que hasta ahora sabíamos relativamente poco y que está sobrado, por lo menos en mi opinión, de acontecimientos, de personajes, de ideas y de conceptos de mayor interés. Si de algo estoy orgulloso, ya termino, de esta biblioteca Añil, del cual este libro hace el número 63, lleva ya 18 años en activo, es de haber sembrado algunas pequeñas semillas, pequeñas, pero que quizá algún día empiezan a dar frutos en forma de nuevas y más maduras investigaciones que nos permitan conocer mejor nuestra región. Eso es lo que hemos pretendido al hacer este libro que hoy acabamos de presentarles y si lo hemos conseguido o no, pues serán ustedes los que deban decirlo. Así que por nuestra parte nada más, agradecerles su presencia y por supuesto si alguien quiere hacer alguna pregunta o aportación, opinión o sugerencia a alguno de los tres intervinientes, pues este es el momento para hacerlo. Bueno, ¿alguna cuestión, alguna duda, algún comentario, alguna curiosidad? El libro da para mucho, quiero decir que da para mucho, no hay que leerlo de arriba abajo, son capítulos tal, pero vamos, les aseguro que tiene información abundantísima, abundantísima, no como decimos en La Mancha, de abundante, sino de copiosa, en este caso de copiosa, y creo que realmente aportará por lo menos información contrastada, ¿no? Sobre una serie de cosas. Pues nada, si no hay preguntas, pues levanten. ¡Ay! Nieves, perdona, sí. A ver, en Almagro hubo un balneario a finales del siglo XIX que estuvo funcionando hasta... Balneario. Que estuvo funcionando hasta los años 50. Y estoy buscando datos. Del 19, dices al final del 19. Final del 19, no el tracto de eso. Pues mira, aquí acaba de llegar Enrique Herrera, que seguro que te lo sabe decir. No te sé contestar. En el libro se recoge creo recordar, algunos sí, pero se conoce como balneario. Yo creo que en Santa Cruz de Mudela, se recoge uno en Santa Cruz de Mudela en el 18, en la etapa que abarca el libro, pero el del 19 de Almagro yo sinceramente no lo conozco, no te puedo dar. También sale en el libro bastante el balneario de Trillo en Guadalajara, que sí es muy propio del 18, y Solán de Cabras en Cuenca, que también se crea en época de Carlos III, pero es del 18, pero el de Almagro no. Se llamaba La Calatrava y estaba en Almagro y habla de mármoles, de fuentes, como está hablando de arquitectura. Sí, pues yo no tenía conocimiento. Gracias por la información o por la pista, por lo menos, para seguir la información. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta? De María Camporredondo, que se sabe. Yo estuve también haciendo mis pinitos en el año 2000, investigando y en una investigación que hice, una pequeña investigación, porque yo aquí no soy experta en esto, estuvimos hablando citando a María Camporredondo y no se conocía. No se sabe nada, se conserva el manuscrito, yo lo he visto, vamos, lo he tenido fotocopiado en mis manos, el manuscrito de su tratado, pero yo creo que hay muy poca información sobre ella, es decir, que aquí no se dedican
una columna y media porque no hay grandes datos sobre ella, pero bueno, se sabe que lo publicó a sus expensas, que vivía en Almagro. Este es de esos casos raros de personajes que no se fueron a Madrid a publicarlo, sino que lo publicó aquí. No sé muy bien cómo lo financiaría, y bueno, pues ahí queda, y ya queda constancia de ello. Ahora no, de ella como persona, de la persona no se sabe gran cosa. ¿Alguna cosa más? Pues nada, gracias a todos por la presencia.